Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como veis en la miniatura y también en el título, os voy a enseñar el tema de los porcentajes y por qué sí que es posible ganar el 90% de las veces. Es posible, pero eso no significa que sea rentable una estrategia con un 90% de aciertos. Puede serlo y también puede no serlo. O sea que al final el acierto siempre va ligado al ratio riesgo-beneficio. De nada nos sirve que nos digan cuántas operaciones ganan y cuántas pierden si no sabemos qué ratio tiene. Es la conjugación de ambas cosas la que hace que tenga sentido el porcentaje y una operación sea o no sea rentable. Así que hoy es lo que vamos a ver, pero antes de ello quería ver si se escucha bien, pero se te ve algo lento. Hay almacenamiento en buffer. Voy un momento a los ajustes del OBS para ver si... Vale. Estamos volviendo. No os vayáis, que parece que se ha solucionado el tema, reduciendo un poco la tasa de bits. El estado de la emisión me dice que es bueno. Y vamos a ver, sí, parece que ahora todo va bien. Pues no os mováis de aquí, porque hoy os traigo una estrategia súper interesante y primero os voy a explicar el por qué el porcentaje de acierto siempre tiene que ir de la mano del ratio. Vamos a empezar y antes de nada, bueno, agradezco mucho que os hayáis quedado porque veo que los usuarios, aun cuando estábamos sin emisión, habéis permanecido con la pantalla en negro, eso es de agradecer. Y vamos rápidamente a empezar. Primero los patrocinadores del canal. Por un lado tenemos a AAAFX. ¿Y por qué utilizo AAAFX como broker? Pues porque tiene unas comisiones ultra bajas, vamos a traducir, comisiones ultra bajas, y realmente es un broker muy bien regulado, muy transparente, que no te molesta para nada, ni están ahí achuchándote para que ingreses ni nada, y pagan muy bien. El segundo patrocinador del canal, por cierto, de este primero tenéis el link en pantalla en la descripción. El segundo patrocinador del canal es Forex Tester. Forex Tester 5 es la última versión del software y también tenéis en la descripción el link para adquirir el Forex Tester por debajo del precio oficial y además tenéis un 10% adicional. Para ello tengo que ir a la web de Código Trading, Forex Tester, y aquí con el cupón código FT5, este cupón, tenéis este descuento. Así que vamos a empezar. Muy bien, pues vamos a los saludos. Veo que ya la emisión es buena, me alegro mucho. Había apretado demasiado los bits porque hoy quería ya mejorar la calidad, pero bueno, eso tiene un límite, aunque tengo el máximo de internet en casa, pero bueno, parece que lo que yo quería emitir era demasiado. Así que saludos a Santi, a Gaby y a Lucia, que nos está saludando. Bien, antes de pasar a la estrategia, que veréis que es muy sencilla, os quiero explicar el tema de por qué cuando alguien os dice, mira, esta estrategia tiene un 90% de acierto, siempre tenéis que pedir qué ratio tiene. Ahora vamos a ver qué es el ratio y lo entenderéis todo. El ratio puede ser un ratio 1:1, como este que veis aquí, en el cual, por ejemplo, si arriesgamos $10, vamos a un potencial de ganancia de $10. Entonces, yo lo que he hecho en este Excel es ver la esperanza matemática en los distintos ratios. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, voy a poner un momento un punto en este número de aquí, otro aquí, porque si no, no me hará bien las fórmulas, otro punto por aquí y también por aquí, porque el Excel con las comas no funciona. Ya lo tenemos. Entonces yo aquí he puesto un supósito de que acertemos el 50% de las operaciones y el otro 50% de las operaciones lo perdamos. Nos dice que si vamos a un ratio 1:1, como es lógico, pues nos da un valor 0, un valor de que ni ganamos ni perdemos. En realidad esto sería una pérdida. ¿Por qué?
Porque es inferior al valor mínimo recomendado de notas de bits. Vale. ¿Por qué? No sé si vuelve a haber problemas, porque me habla un poco de los bits. ¿Por qué sucede esto de que en realidad si da 0 es pérdida? Porque ahí el spread, las comisiones. O sea que si la mitad de operaciones van a favor y la mitad en contra y buscamos ganar lo mismo que perder, en realidad a largo plazo perderemos. Con un ratio 1:1, si vamos a ganar el 90% de las operaciones, aquí 0,9 es un 90% de acierto y 0,1 es un 10% de fallos, pues nos dice que en un ratio 1:1 iríamos muy bien porque tendríamos 0,8 de ganancia, ¿no? O sea, saldríamos victoriosos. Para ver qué sucede cuando el ratio es distinto, el ratio es el riesgo-beneficio. Por ejemplo, si para poner el stop a 10 buscamos ganar 50, sería un ratio de 5, ¿no? Por cada 10, o sea, cuando arriesgamos 10 podemos ganar 50, por lo tanto es 5 veces más grande el beneficio que podemos obtener. Esto serían ratios superiores, ¿no? Donde si voy al doble de distancia, por ejemplo aquí, si perdemos en el ratio 2, pues perdemos, por ejemplo, $10 y cuando ganamos, ganamos $20. En el ratio 3, pues arriesgamos $10 y si ganamos, ganamos 30. En un ratio 0,5, pues es lo contrario. Por arriesgar $10 solo ganamos $5 o arriesgar 20 para que después sea el TP de 10, por ejemplo. De tal manera que ya veis que, claro, un ratio muy alto o muy bajo va a influir muchísimo en qué porcentaje de acierto tenemos. Vamos rápidamente a ver qué sucedería, por ejemplo, con el ratio de 2. La fórmula de la esperanza matemática, porque si somos traders cuantitativos necesitamos una esperanza matemática favorable, pues el ratio que buscamos de esperanza matemática, para hacer el cálculo, es porcentaje de operaciones ganadoras por ganancia media menos el porcentaje de operaciones perdedoras por la pérdida media. De tal manera que diremos igual, para hacer la fórmula, el porcentaje de operaciones ganadoras está aquí. Primero ponemos un paréntesis, porcentaje de operaciones ganadoras, multiplicado por el ratio, lo escribo en lugar de seleccionarlo aquí arriba para poder después arrastrar y que no se confunda la fórmula, menos, ahora haríamos los fallos, el porcentaje de perdedoras, multiplicado por también el ratio que es 2. Si os fijáis aquí la fórmula era lo mismo, pero con 1, aquí es con 2. Si arrastro para abajo, vemos que todo cambia en este caso. Y en el caso de un ratio riesgo-beneficio hay alguna cosa que me descuadra porque me está saliendo igualmente el 0,5, o sea, cuando tenemos el 50% de probabilidades de ganar y perder, me lo está marcando de este modo. Entonces, el cálculo está bien hecho, pero por algún motivo me vuelve a encontrar el punto de equilibrio aquí y no debería ser así. Vamos a probar el otro extremo y si no, cambiaremos la estrategia y lo haremos de otro modo. Multiplicamos por 0,5 menos las pérdidas, también entre paréntesis, importante, multiplicado también por 0,5, lógicamente. Y arrastramos hacia abajo, y si nos vuelve a salir el punto de equilibrio aquí, es que al arrastrar algo está haciendo mal. No, aquí se arrastra bien, pero no me está haciendo bien los cálculos. Vamos a hacerlo de otro modo, porque ahora no sé por qué no me hace bien los cálculos aquí. Lo que tenemos que entender es que el punto de equilibrio que aquí está en este punto, ¿qué es lo que sucede? Que cuando vamos a estos puntos de aquí se va alejando y por aquí se va acercando arriba. ¿Qué significa esto? Que con este ratio de 0,25
el punto de equilibrio es que necesitamos ganar el 80% de las operaciones, porque cuando hay una pérdida es 4 veces más grande que una ganancia. Cosa que si el ratio es 3 veces más grande el TP que el stop loss, lo que sucede es lo contrario justamente. En este caso, necesitamos pues solamente acertar algo más de un 10% de las veces. Lógicamente, os he hecho el ejemplo porque no nos funcionaban los cálculos, pero el tema es el siguiente. Si yo tengo un 50% de acierto, pero voy a 3R, ¿qué es lo que sucede? Pues muy simple. Si yo arriesgo 10 y cuando gano 30, porque es un ratio de 3, es 3 veces más grande el TP que el stop, si acierto la mitad de las veces y la otra mitad lo pierdo, pues sería 10 multiplicado por 50 igual a 50 stop loss. Y por otro lado tendríamos 30 multiplicado también por 50, que es pues igual a 150 de TP. De tal manera que con un 50-50 de ganancias y pérdidas, si vamos a un ratio 3, pues esto supondrá que hemos perdido 50, hemos ganado 150, beneficio neto 100, ¿no? La resta de los dos, el take profit menos los stops da 100. Por lo tanto, es rentable un 50-50. Pero esto sucederá lo contrario cuando los ratios son muy pequeños. Bien, no quiero expandirme más con la parte más teórica, yo creo que se ha entendido y veo que la emisión tiene sus problemillas, o sea, no es que la calidad sea sobresaliente, voy a hacer mis pruebas para que el próximo día todo esto esté resuelto. Era una opción porque estuve cacharreando el OBS, la idea para mejorar, pero a veces cuando quieres mejorar, pues primero empeoras, que fue el caso de hoy. Tranquilos que la próxima semana estaremos a tope. Vamos ya a la estrategia, que seguro que es lo que más os importa. Ya habéis entendido que un porcentaje de acierto sin la información del ratio no sirve de nada os sirve que os den esa información. Y ahora ya vamos a explicar la estrategia. Antes de ello, os quiero invitar a la Academia de Código Trading. Si queréis aprender trading, tenéis un curso gratuito, que es este que veis aquí, que os forjará los cimientos para empezar en el trading y las inversiones. Os dejo el link del curso gratuito en pantalla, también en el chat y en la descripción del vídeo. Aquí podéis aprender trading totalmente gratis. Son varias lecciones agrupadas en módulos donde vamos saltando tema a tema y profundizando con todo detalle en todos los aspectos importantes. Vámonos ya a explicar la estrategia. Si os fijáis, estoy en un gráfico de euro-dólar. Se pueden usar otras divisas o otros mercados. Importante siempre primero testear. No os pongáis a operar pensando que funcionará en cualquier mercado del mundo, porque puede ser que para algunas divisas vaya muy bien, pero si cambio de mercado, ¿no? Entonces, el único indicador que tenemos es para definir la tendencia, son las medias móviles. Para ello he incluido una media móvil de 120 periodos exponencial al cierre. El tema del color ya es opcional. Si la borro para que veáis cómo va, estoy utilizando el Forex Tester, que ya os he pasado al principio del vídeo el link, es uno de los patrocinadores del canal. Pues nos vamos aquí a añadir indicador de tendencia Moving Average y aquí tenéis que elegir 120, ya estaba en este caso, aquí que sea exponencial y aquí entre las opciones al cierre. Aceptamos y ya nos queda aquí. Entonces, para definir la tendencia, tenemos a Edwin que saluda desde Ecuador. Increíbles vídeos sobre todo lo que es importante, lo cuantitativo. Muchas gracias. Y vamos a ver ya este primer punto. Usamos una EMA de 120 exponencial al cierre. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que la EMA esté con una inclinación alcista para ir al alza,
o con una inclinación bajista para ir a la baja. Pero no solamente eso, sino que necesitamos una segunda cosa que se dé, que es que aparte de la inclinación, el precio esté por arriba para ponernos a operar alcistas o por abajo para ponernos a operar bajistas. Podemos ver que este momento de aquí se conjugaron ambas cosas, tanto la inclinación de la media móvil era bajista como el precio estaba por debajo, y en este momento de aquí sucede lo contrario, o sea, podríamos ir al alza, que la inclinación es alcista y el precio por encima. Entonces, para evitar operar en estos momentos así, que va rompiendo seguido, que está lateral y solo ponernos en tendencias, también le vamos a pedir 25 velas, de tal manera que una vez el precio se despega, que es aquí, empezaremos a contar, se pone alcista y el precio rompe por arriba la media móvil, ya se conjugan ambas cosas, por lo tanto a partir de este momento contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas. 10 velas no son 25, por lo tanto de momento no podríamos operar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar a nivel de ratio? Os he dicho que para tener un porcentaje muy alto de acierto es tan sencillo como tener un take profit muy cerca con un stop muy lejos. Eso nos acaba dando un porcentaje de acierto muy alto. Pero un porcentaje de acierto muy alto no significa que la estrategia sea ganadora, porque ya hemos visto que depende el porcentaje y el ratio tienen un punto de equilibrio. O sea, si vamos a un ratio que el stop está 5 veces más lejos que el TP, necesitamos muchos aciertos para que eso sea rentable, cosa distinta si el ratio es positivo. Si vamos a ganar 5 veces más que cuando perdemos, pues solo que ganemos el 30% de las veces ya somos rentables. En cambio aquí, incluso un 70% de acierto nos haría perder. Por eso vamos a buscar un acierto muy alto, de tal manera que pondremos el stop cerca y el stop 5 veces más lejos que el take profit. ¿Y cómo vamos a operar? Con las trampas, que son pues pilladas a un nivel. Lo vamos a ver con ejemplos, que es lo más sencillo. ¿Y de gestión qué gestión hay? Pues si el precio supera la mitad del recorrido entre el stop y la pérdida por cuerpo, cerramos con una pérdida parcial, de tal manera que no dejamos un stop completo, sino que cortamos antes. Yo creo que lo mejor es empezar a operar y por el chat podréis resolver todas las dudas si las tenéis y será la manera pues de que lo veáis todo más claro. A ver qué comentáis. Jean Carlos dice, una consulta, ¿alguna estrategia para los futuros que sea cuantitativa? ¿Tienes alguna en tu canal? Una estrategia para los futuros que sea cuantitativa. Es que más que para los futuros es que, por ejemplo, las trampas o las estrategias que yo explico y que tengo en códigotrading.com y en mi canal, también sirven mayoritariamente en futuros. Ahí ya dependerá también la temporalidad y otros datos y qué futuro exactamente. Pero en principio lo puedes usar. Negocios del futuro y trading dice, hoy eso es de novato, ¿cómo vas a llamar? Es de novatos, ¿cómo vas a llamar la mejor estrategia? ¿Cómo voy a llamar la mejor, la mejor estrategia, la estrategia del 90? Esta es la estrategia de trampas 5, que va a un ratio de 5 veces más alejado el stop que el TP, porque tenemos diferentes variantes de la estrategia de trampas y con este ratio tan amplio nunca habíamos hecho, lo habíamos hecho a la inversa, que el TP esté 5 veces más lejos. Dice Darío, saludos Dave, gracias por tu aporte, en lo personal los considero muy útiles, todo impecable siempre, muchas gracias por el esfuerzo en el canal, gracias a ti. Vamos a empezar, vamos a empezar a operar. Bueno, se rompe el nivel, se está conectando todo el rato con el nivel, hasta que no se separe, como ahora, aquí ya se separó, pulso botón central o aquí la X, y a partir de aquí ya podemos contar, llevamos 10 velas, o sea que ahora ya estamos cerca, no, mira, vuelve a conectar, si conecta con el nivel dejamos de operar, o sea, esta trampa
alcista, como ya está conectada con el nivel, no es válida. Vale, vuelve a romper y ya llevamos 6 velas. Vamos a ver, la rotura es aquí. Llevamos 17, mira, aquí podría haber alguna entrada, pero todavía no hay suficientes velas, hubiera funcionado bien de haberla tomado. Vale, aquí sí. Vamos a contar, la primera vela que ya despega del nivel es esta, aquí es 2 de empiezo y tenemos 34 barras, ¿veis el carácter que sale aquí al lado del ratón? Por lo tanto son más de 25. Punto 1, media móvil de 120 exponencial al cierre, está con inclinación bajista, el precio está por debajo también. Y ahora ya vamos a por la entrada. Entonces, esto es una trampa. Es un quiebre de un nivel, como es este nivel de aquí. Voy a poner los niveles en blanco. Los niveles de trampa en blanco. Así. ¿Y cómo vamos a poner el stop y el TP? Bueno, la gestión de la trampa es la de siempre. Supongo que ya me habéis visto operar muchas veces. Le pedimos que rompa un nivel de pivot menor o un pivot o un cambio de color. Para ir a la baja tienen que ser resistencias, para ir al alza soportes. Que lo rompa y se dé la vuelta entre el 5 y el 50, o sea que sea un falso rompimiento en realidad. En este caso cumple. ¿Y cómo vamos a posicionar? Pues vamos a entrar a mercado y primero haremos pues el porcentaje al 2%, la venta. Primero posicionaremos el take profit. El take profit va en lo que es el cuerpo. Cuando dejo ir el take profit, me tengo que fijar que aquí a la derecha me dice los pips. Y me dice que son 6,40. Entonces, con la calculadora, 6,40 multiplicado de 5 son 3.200. Así que ya sé que a 3.200 puedo poner el stop loss. Y vendo. Vemos que tenemos el stop súper lejos y la única gestión que habría es con el Fibonacci buscar el centro, el punto intermedio entre la entrada y el stop loss, y a medio camino tendríamos el nivel de gestión, que si el precio cierra por encima de este nivel nos vamos a media pérdida, ¿no? Sin tener una pérdida completa. ¿Hecho el 2% de riesgo? Correcto, pues vamos allá. Vamos avanzando. Bueno, esta ha sido muy fácil, esta primera. Pero ¿qué pasa aquí? Que el beneficio es muy pequeño. Estamos acostumbrados que con la estrategia que más trabajamos, que es la de 0,5 Rs, con 10.000 estaríamos ganando 100. El 2% es el stop y al 1% el TP, porque es un ratio de 0,5. Pero aquí lo que sucede es que el TP es mucho menor. Este es el tema por el cual necesitamos un ratio de acierto brutal cuando trabajamos con este tipo de ratios. Vamos a seguir operando. Dice FCA, si se pueden pagar a plazos mis cursos. Sí. Las formaciones, aprovecho para enseñaros los que son los cursos con mentoría, el Pro, el Elite y el VIP, con aulas virtuales, canal de Telegram con análisis y operativa, un grupo de dudas, curso de iniciación completo, el curso de la estrategia código T, que es la que hoy estamos haciendo, pero de forma más superficial. En el curso se profundiza muchísimo en todos los detalles, herramientas de backtest, indicador código T, curso de trading cuantitativo, incluso en el caso del VIP hay clases privadas. Entonces os dejo el link y te respondo rápidamente, lo tendréis en pantalla, en la descripción y en el chat, y le respondo rápidamente a FCA, que sí que se puede financiar, pero no está disponible en todos los países. Entonces, en España está disponible, en muchos sitios de Europa también, pero no en todo el mundo. Entonces, el tema es que una vez estás en el curso que quieres y dices comprar ahora, te saldrán los métodos de pago. Y se supone que este primero de financiado a 3 meses, o sea, 3 cuotas, 6 o 12, y cambian el precio, ¿no?, de la cuota. Esta opción no está en todos los países, sino hay la opción PayPal y tarjeta. Ya sabéis, la tarjeta se puede financiar. ¿Cómo? Tú haces el pago con una tarjeta de crédito y normalmente el día 1 del próximo mes es cuando se te cobrará esto. Si tú antes de que llegue el día 1 hablas con tu banco y le dices, mira, este pago de 390 euros
¿Me lo puedes dividir en 12 meses? Pues el banco te dirá, sí, porque es su negocio dar crédito, lo único que te cobrará un poco de comisión, o sea, de tipo de interés, por hacerlo. Vamos a continuar. Seguimos claramente a la baja, porque la media móvil está bajista, voy a borrar el nivel este de arriba. Y la tendencia, pues no hay duda, ahora ya se separó claramente del precio. Y aquí tenemos otra trampa. Ahora alguien puede decir, pero esta trampa a lo mejor está quemada, que es un parámetro de la estrategia de trampas. Pero es un parámetro que aquí, al ir a buscar un stop tan alejado, nos da igual que supere el 50. Realmente nos da igual. Lo único que sí que sería un caso donde el cuerpo queda muy cerca y nos iríamos a mecha. Vamos a tomar la entrada. Take profit a 2,78 multiplicado por 5. En este caso 1390 de stop loss. Aquí ha quedado todo más justo, pero no pasa nada. Vale, mira, tenemos un caso de posible gestión negativa, que es este de aquí. Este caso de aquí nos supera el 50% por cuerpo, por lo tanto salimos y mirar cómo esta pérdida es mucho más grande que el TP, de tal manera que una sola pérdida nos pone negativos. Y esto es lo que sucede cuando trabajamos con una estrategia así, que al final las pérdidas pueden ser bastante dolorosas. Vale, pues aquí tenemos una posible segunda entrada, bueno, tercera ya, que es esta de aquí, y es válida, es un cambio de color, y vamos a operarla. No os preocupéis, que al final estas estrategias lo que sí que tienen al estar tan cerca al TP es que tienen pues una probabilidad de ganar muy grande y nos podemos recuperar perfectamente de la pérdida. Muy bien, 752 multiplicado por 5, 3760 de stop loss, vendemos, el stop está que ni se ve y vamos a por ella, vamos a por esta entrada. Se nos ha ido en contra, pero mientras no nos llegue al 50 tenemos margen, podemos poner el FIBO para ir controlando este 50. Pues mira, aquí hemos ganado y estamos en 9973. En principio, solo que tengamos otro take profit ya estaremos pues en positivo otra vez. Y vamos avanzando porque el precio sigue respetando la caída y la media móvil. Así que aquí tenemos otra entrada. Nueva entrada en este punto. Y es una trampa válida en un pivot. Vamos a tomarla. Take profit en los cuerpos 564, creo que eran 564 multiplicado por 5. A 2820 no se ve el stop, vamos a reducir el zoom. Algo pasó que no se marcó el stop o se puso mal, vamos a repetir. Está mal puesta esta orden, la voy a eliminar. ¿Por qué está mal puesta? Pues porque ahora os lo explico. Bien, vamos por el TP. Y lo que puse es escribir aquí, en lugar de escribir aquí. Entonces lo que acabé colocando es un stop desproporcionado, no tenía ningún sentido, por eso acabé borrando la orden. Ahora sí, disculpad, en el directo uno quiere ir rápido para hacer la cosa ligera y es fácil equivocarse. Bueno, se nos va en contra, pero tenemos mucha holgura con el... Mira, otro TP, ¿ves? Nos permite que el precio se vaya en contra, o aquí se fue muy en contra, TP. Se va en contra TP y a favor de tendencia, pues estos ratios se pueden trabajar. Ya estamos en positivo. Ya nos hemos vuelto a montar por encima de donde empezamos. Empezamos con 10.000, 10.012. Entonces, lógicamente el hándicap de este tipo de estrategias es que sí, se ganan muchas operaciones, pero
una sola pérdida puede ser mucho más grande, bueno, una sola pérdida es mucho mayor que las operaciones ganadas, de tal manera que no es oro todo lo que reluce, porque otras estrategias donde el ratio es al revés, vamos a un TP 5 veces mayor al stop, lo que acaba sucediendo es que podemos acertar muy pocas operaciones, pero una sola operación nos cubre 5 pérdidas, de tal manera que con un 25-30% de acierto es suficiente en este tipo de estrategias para ser rentable. 1283 multiplicado por 5. Vamos al stop, 6415. Ya está colocado, no lo vemos porque está muy lejos, 5 veces más lejos que el TP. Muy improbable llegar al stop, no imposible, pero es improbable. Se nos va en contra un poco, pero como tenemos mucha holgura, pues no nos preocupamos. Vale, ¿qué sucede si nos cruza el nivel de media móvil? Nada. Tenemos que ir controlando que no nos supere el 50. De momento pensamos que es una trampa que, ya sabéis, le damos 25 para que nos confirme una tendencia. Ahora, esto no es que haya una tendencia alcista, se acaba de poner. Mira, y vuelve a cruzar, por lo tanto ha sido un engaño. Ahora estaríamos en un momento donde no operamos. Y mientras no nos supere el 50 por cuerpo, aguantamos. Aquí entramos, estamos perdiendo. Aquí tenemos el stop y aquí el take profit. Pues parece que se nos va a favor. Rebotó justo ahí. Vamos a ver si nos lo quiere dar. Sí. Ahí nos dio el TP. Y mirar cómo se acercó un poco a la zona. Bueno, o sea que todavía le quedaba margen, Pues se nos fue un poco en contra, pero no pasa nada. Es otra manera, realmente a mí no me gusta trabajar con estos ratios tan exagerados negativos. Ya sabéis, mi estrategia favorita con ratio negativo es de 0,5 Rs. Simplemente el stop está al doble de lejos y es la que me veis trabajar más a menudo. Pero os quería enseñar una estrategia con un porcentaje de acierto muy alto, pero que aún así no significa que sea tan atractiva como parece. Vale, vamos a contar. La primera vela que se despega del nivel la media móvil y la media está cayendo es esta. Llevamos 26 velas, o sea que sí, llevamos 26 velas y esta trampita pequeña se puede tomar. ¿Qué sucede aquí? Pues que, el stop no, el TP, que no podemos ir a cuerpo porque no hay nada de distancia. Nos vamos al extremo, 432 multiplicado por 5, 2160. Aquí tenemos el stop y vendemos. Es una trampa pequeñita. Vamos a ver cómo va. Bueno, ha ido rápido ATP. 10.090. Mira, ya tenemos un 1%. Es migaja. Es una estrategia que el gráfico que acaba dando, si os fijáis, es bastante esto que se está dibujando, ¿no? El gráfico de rentabilidad es una diagonal perfecta y ¡pum! Cuando pierdes, pierdes mucho. Una diagonal, pierdes. Pero el tema es que siempre los bajos y altos vayan siendo más altos, porque si no es que no es rentable, ¿no? Si esto va así y ahora hasta que no haya una caída es aquí y la siguiente caída es aquí, significa que el porcentaje de TP y stop nos da una esperanza matemática positiva. La esperanza matemática la hemos visto aquí. Es el porcentaje de operaciones ganadas multiplicado por la ganancia media menos el porcentaje de operaciones perdedoras multiplicado por la pérdida media. Y eso es lo que os comentaba, que nos da un punto de equilibrio que en este gráfico es aproximadamente así, donde con un ratio 1:1 tenemos que ganar más del 50% de las veces, pero con un ratio 3:1 no es necesario tener un 50% de acierto. Podemos solo acertar un 40% y ganamos igualmente. Cosa que cuando el ratio es como el de ahora, son ratios, bueno, este sería de 4R, 0,25 es 4 veces más lejos el stop, pues necesitamos mínimo para break-even un 80% de acierto. Vale, hemos tomado ya 6 operaciones.
Vamos a seguir un poco más. Por aquí puede haber otra. Y lo mismo, take profit en los cuerpos, 606, multiplicado por 5, 3030. Y coloco el stop nos queda aquí arriba y vamos allá. Bueno, se nos va en contra, pero todavía tenemos mucha distancia. Vamos a empezar a tomar medidas para saber en qué punto nos tocaría gestionar. De momento hay margen. Mira, nos dio TPS, nos acercó a la zona de gestión, pero como trabajamos con mucha holgura, pues tenemos muchos TPs. 10.132. Ahora estaríamos en un momento de no operar, porque la inclinación y la vela se rompió aquí y solamente llevamos 12 velas. Vuelve a conectar con el nivel, no operamos. Mientras va conectando, mínimo son 25 velas separadas de la media móvil. Ahora ya podría ser, la que se separa es esta, 22 velas, 21, o sea que por aquí ya estamos en 25, 26 ya. A partir de ahora, inclinación alcista, precio por encima, se vuelve a romper por abajo. Mientras estamos conectados con el nivel es un momento lateral, donde no operamos, solo buscamos tendencia. Vuelve a conectar aquí, por lo tanto nada, vuelve a conectar. No, esto es una lateralización. Voy avanzando rápido para que termine la lateralización. Ahora ya sí, que creo que van 25, 17, todavía no. A ver, aquí van 24. O sea, diría, sí, desde el punto que se separa van 24 velas, pero aparte no es trampa. Ahora sí que tenemos una trampa, es esta de aquí. Van exactamente ya 28 velas y es una trampa con fuerza que se puede tomar perfectamente. Estamos otra vez en venta, take profit en los cuerpos, 682, multiplicado por 5, a 3.410 ponemos el stop y vendemos. Tenemos el stop muy alejado, muy arriba. Así que vamos, mira, otro TP. Ya van 8 operaciones y estamos en 10.173, casi un 2% de beneficio. ¿Habéis visto? Los stops son duros, pero el tema es que aquí ganamos el 90% de las veces con una estrategia como esta. Y de momento, bueno, vamos ya a dejarlo por aquí. Tomamos esta última, tomamos esta última antes de dejarlo. Si tenéis dudas, mientras tomamos esta última, podemos resolverla perfectamente y cumple con todo. También es una trampa que tenemos que ir mínimo a extremo de trampa, no podemos ir a cuerpos porque quedaría muy justo. 407 multiplicado por 5, 2035, no, aquí no lo tengo que apuntar, aquí 2035, si no me vuelvo a equivocar, 2035, que no me equivoque en la última. Ahí tenemos la entrada y vamos allá. Bueno, se va en contra, pero de momento lejos de la zona del 50. Vamos a medir, porque ahora a lo mejor nos toca cerrar. No, todavía no. No nos toca cerrar la operación, pero estamos muy cerca. Todavía no, porque la mecha no importa, es el cuerpo. Ahora sí. Ahora nos toca cerrar y vuelve a haber una pérdida gorda que nos hace hacer un retroceso contundente. Esto es lo que pasa cuando trabajamos con estos ratios, ¿no? Fijaros que se está dando el tipo de gráfica que os comentaba, será de este estilo, ¿no? Que va dando, a veces se alarga más y después a lo mejor se juntan dos y va haciendo de esta manera. Entonces, cuando veáis cuentas de donde veis el beneficio histórico que llevan, si veis una cosa de este estilo ya sabréis que es este tipo de ratios. Si lo que veis es inverso, sería el precio va cayendo y de repente un TP muy grande, el precio cae y un TP muy grande. Es como que
stops pequeños, ¿no? Stop, 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 stop y un TP de 8 Rs. Stop, 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 stop. Aquí se acierta muy poco, se puede acertar un 20% de las veces y que sea rentable, porque cuando vamos a ganar 8 veces o 9 o 10, un 10R, que cuando perdemos. Así que quiero que a partir de hoy tengáis muy claro que no sirve de nada que os digan el porcentaje de acierto de una estrategia concreta si no os dicen qué ratio lleva. O sea, siempre tenéis que decir, vale, ¿y con qué ratio ese porcentaje? Así será la forma ideal. FCA dice si los cursos son directamente con usted. No, soy yo. O sea, la Academia de Código Trading estoy yo solo dando formaciones, una academia pequeña, íntima, trato totalmente personalizado y todas las formaciones las doy yo, el que estoy en las clases personales, tanto grupales como privadas si eres VIP, y seré tu mentor. Tenemos a Hugo que dice hola Dave. Negocios del futuro, dice Smart Money es la mejor operativa para secciones, aperturas y cierres. No la conozco, ya la investigaré. Felipe dice, está pegadísimo el vídeo. Me alegro que os guste el vídeo. Y bien, si